Muy bien sabéis, hoy vamos a ver los principios menores de la taumaturgia. Y con esta clase, salvo alguna que está rezagada por ahí o que vendrá más tarde, pero principalmente con esta ya habríamos terminado el temario esencial de taumaturgia. Así que veamos cómo de frescos estáis. ¿Cuáles son los principios menores? ¿Mónica? Bueno, los principios menores son aquellos que se usan para sustituir la identidad entre los principios mayores. Gracias por responder a la siguiente pregunta que iba a hacer. Pasemos a la siguiente persona. Ana, ¿podrías decirme un principio menor? Podemos poner el ejemplo del principio de la inherencia. Muy bien. ¿Francesca? Te digo el que me estaba borrando yo. No leas, tú no leas. No sé de cabeza. ¿Cuánta inteligencia más último tienes? Se podía lanzar, joder. 5. Teníamos el último 5, especialidad del primer 6. Puedes decirle la que tú tenías pensada y tú vas pensando la siguiente. Joder, yo una, profe. Simpatía. Le dicen la más fácil. Simpatía. Muy bien. Si no me queda otra. ¿Y tú, Orfeo? ¿Cuál es el último principio menor? Contagio. Muy bien. Pues apunto por algo, coño. Bueno, Para poder ver los ojos. la siguiente pregunta que iba a hacer es ¿a qué sustituyen los principios menores? Pero como ya dijimos en la anterior clase, y veo que la tenéis relativamente fresca, al principio mayor de la identidad. ¿Qué ingrediente podéis decirme que era esencial para la identidad? Una prima materia. No, el principio de la identidad te lleva a la prima materia. El nombre verdadero. Correcto. Por un lado, salvo que tengáis un nombre verdadero en vuestro efecto, asumid que no se está cumpliendo el principio mayor de la identidad. Por lo tanto, os veis obligados a utilizar como mínimo uno de los principios menores. No todos son necesarios a la hora de crear un efecto, pero como mínimo uno es necesario, al menos en los más simples. Dos principios menores se ven ya en casos más complejos de efectos de grado mayor, y en los casos más raros y complicados de todos es un efecto en el que los tres principios menores están juntos. Todo esto da a los rituales algo muy importante, que es versatilidad y propiedades que solo con un nombre verdadero podríais obtener. Pero entonces ya está. Con tener principios menores ya obtenemos esas capacidades. Sí, pero siempre hay un pero. Hacerlo sin un nombre verdadero a través de los principios menores implica que la efectividad del efecto se ve más reducida. Esto significa
por ejemplo, tuvierais en vuestras manos, para alguno de vuestros rituales, un nombre verdadero para cada ingrediente, lo que estaréis consiguiendo automáticamente, siempre que lo hagáis bien, es el mayor exponente que podría obtener ese efecto. Y no es algo a lo que se pueda llegar entre los principios menores. De ahí lo que os mencioné de la investigación de la regente Aisling, de intentar crear un sucedáneo del nombre verdadero, ya que saltarse los principios menores implicaría poder evitar esa pérdida de efectividad, o incluso refinarla un poco más. El primero de todos, vamos a mencionar, es el de la simpatía. El principio de la simpatía lo que intenta es sustituir el nombre verdadero mediante una posesión preciada o vinculada al objetivo. Los objetos guardan una copia espiritual del alma de sus portadores más cercanos. Esto se puede definir de esta manera, siendo esto el objetivo, con su alma, siendo esto el objeto, y siendo esto la copia espiritual de su alma en el objeto. Ahora mismo podemos verlo como algo unidireccional, pero como ya hemos visto en anteriores clases, a través del cuerpo se puede llegar al alma, a través del cuerpo se puede llegar al espíritu, y del espíritu al alma, al igual que del alma a cualquiera de todos. Al crearse un vínculo mediante estos principios menores, estamos afectando a los límites de la proximidad de nuestro efecto, ya que, como muchos habéis visto, por ejemplo, con contactar con el pater, estáis obviando que estáis a kilómetros de distancia de él, e incluso cientos de kilómetros en caso de algunas personas de aquí. Otro ejemplo sería el de crear la piedra sangre. Pero, en el caso de crear piedra sangre, tienes que llevar cuidado, ya que es un objeto que no solo tiene una copia espiritual de vosotros para poder ser rastreado, sino que es un ingrediente taumatúrgico muy potente en vuestra contra. Las piedras sangre se han utilizado durante toda la historia para cualquier tipo de conjura o control, pero tiene sus peligros, y este es uno de ellos. Hay muchos taumaturgos que inventan algún tipo de maniobra que evita ese rastreo espiritual, mezclando su espíritu copiado con alguna otra emocionalidad o resto espiritual, para que no sea algo tan preciso. Pero ya estamos entrando en puntos de la taumaturgia que quizás aún no estáis o preparados o que requeriría de bastante práctica. Lo importante de la simpatía es que la simpatía de normal lo que hace es usa una porción para extrapolar el todo. Como podemos ver con el ejemplo de la piedra sangre. Yo tomo una porción de tu espíritu y a través de tu espíritu extrapolo o todo lo que es vuestro espíritu o incluso vuestra esencia, vuestra alma. Sin embargo, también tenemos la inversa. Todo principio menor tiene su lógica inversa y tiene también sus utilidades. En este caso, usa el todo para extrapolar la porción.
hace ya bastante, pero la maldición impuesta a los hijos de Hakim fue hecha por un cabal de los mejores dramaturgos del momento y fue sin utilizar los nombres verdaderos. Lo que hicieron fue reducir el clan a su mínimo común múltiplo y a través de ese pudieron afectar a todos como individuos, es decir, usaron el todo, el clan, para maldecir no solo a todos los miembros de esa línea de sangre en el momento, sino a los futuros. La vitae de los hijos de Hakim ha sido modificada para la eternidad. Y por supuesto, cualquier futuro abrazo tiene esas propiedades. Pasando ahora a los siguientes principios. Ahora iríamos de contagio. El principio de contagio, al igual que simpatía, también afecta a los límites de la proximidad. Cabe recalcar que este concepto de límites de proximidad es por tanto los pocos poderes de senda que siguen existiendo a día de hoy, como lo que podéis haber experimentado por vosotros mismos. Todos esos dones necesitan tener al objetivo una cognición cercana. No podéis dominar a alguien que no está presente delante vuestra, al menos medios normales. No podéis escuchar una conversación en la que no estéis presentes. El contagio lo que hace es dejar impreso un efecto. Y lo hace en un objeto o lugar. En casos más extremos, incluso individuos. Y en el momento en el que este objeto, lugar o individuo recibe cierto estímulo concreto, muchas veces entrar en contacto con algo o alguien, alguna palabra de poder, alguna acción, es cuando se cierra la fórmula, activándose al momento del efecto final. Muchos podéis conocer algo muy práctico de este principio menor, que son las anclas. Ejemplos muy claros son las protecciones. Una protección, al fin y al cabo, es un objeto, prenda, cualquier cosa que imaginéis, que ante ciertas condiciones lo que ocurre es que se activa. La activación no tiene por qué implicar el fin del efecto, ya que en el caso de las protecciones es pseudo permanente. Las técnicas de sintonización con efectos también se utilizan mediante contagio. Automáticamente el dramaturgo suele estar sintonizado a su efecto, de ahí que no os afecten vuestras propias protecciones o muchos rituales que son solo nocivos para otros. Todo eso se puede hacer fácilmente sintonizándote mediante tu sangre. Tú estás convocando ese efecto, automáticamente te sintonizas a él, o dando permiso a otros. Sobre todo,
¿Con qué ejemplos que podáis pensar creéis que podéis sintonizar a otro individuo a vuestro efecto para que no le afecte? Un nombre, una descripción. ¿Y eso a qué principio deriva? Con una idea. El principio de la simpatía. Muy bien. Correcto. Mediante la simpatía, con una impresión espiritual, podemos sintonizar a otros. Pero, dependiendo de el tipo de efecto, eso puede fallar. Y una impresión mental es algo muy vago. Puede que no tengas una imagen realmente correcta en la mente, o incluso sea algo fugaz, no es algo permanente. ¿De otra manera creéis que mediante simpatía podríamos sintonizar con mucha mayor precisión a alguien? Su esencia. ¿Que eso es? Inteligencia. No, no estoy preguntando qué principio, y no, tampoco sin esencia. Ya hemos dicho, estamos usando la simpatía. Ser un objeto que le perteneciese, que tuviese su esencia. Bien. ¿Y un ejemplo más práctico entre nosotros? Su propia vida. Muy bien. Técnicamente muchas partes corporales son válidas. E incluso hasta el mero hecho de haber tocado a alguien por vosotros mismos puede dejar sus rastros espirituales en vosotros. En el caso de contagio, la forma básica de definir su uso es limitar a un sujeto concreto con su espíritu. Esto se puede ver fácilmente otra vez con contactar con el pater del vástago, crear piedra sangre. Es en concreto a esa persona. En estos casos no se estaría usando contagio, ya que contactar con el pater es una conexión fugaz, no es algo latente en el tiempo, y lo mismo con la piedra sangre. Sí, su efecto es permanente, pero en el momento en el que la creas, el efecto ya existe. Siempre tened la idea mental de las protecciones. Pero aquí iríamos al contagio inverso. Se basa en vez de limitar a un sujeto, lo que haces es limitar a un perfil espiritual. Que puede abarcar a múltiples sujetos. ¿Quiénes de aquí ya han aprendido algún tipo de protección? Vale, ¿podríais decir en voz alta a qué habéis aprendido a proteger? Y siervos. Vale, ¿consideráis que las protecciones están en un ejemplo de contagio o contagio inverso? Inverso. ¿Por qué? Porque el perfil es el de espíritus, y habrán bastantes tipos de espíritus. Correcto. ¿Consideras lo mismo para siervos? En el caso de los siervos, tal como yo lo veo, no. Lo vería como directo porque está filtrando
concretamente la conversión. Por así decirlo, está filtrando que esté un elemento concreto dentro de la figura. ¿Y eso no sería un perfil espiritual? Piensa, Francesca, de que limitar a un sujeto concreto implicaría que tendrías que hacer una protección por cada siervo que te encuentres. Cierto. Alguien de aquí, sin usar las protecciones, también puede usar un ejemplo de perfil espiritual con un ritual que ha aprendido hace relativamente poco. ¿Alguien se atreve a creer que es el seleccionado para este ejemplo? Yo he aprendido a utilizar un ritual que expulsa a los animales. No es una guarda, no, mentira, es una guarda, pero no es una guarda. Muy bien. ¿Consideras entonces que se está usando un contagio inverso? No hay duda, ya que engloba todas las alimañas, utilizando así un número concreto. ¿Alguien más cree que puede dar otro ejemplo de ritual que cumpla estas condiciones? El ritual de mensaje sangriento no usaría técnicamente ambos principios, tanto el inverso como el normal. Pues puedes elegir concretamente individuos y al mismo tiempo perfiles, uno u otro. Correcto. Acabas de definir un ritual que tiene ambas caras de la moneda del mismo principio. Depende mucho del proceso cuál elijas. Pero sí, el otro que estaba buscando era el contagio inverso mediante mensaje sangriento, ya que si la condición de quien va a ver la reflexión es una persona rubia trajeada, eso lo único que va a hacer es que todo el perfil espiritual que cumpla con eso va a poder ver el mensaje. Y con esto pasaríamos ahora al último, que es la inherencia. La inherencia, a diferencia de sus otros hermanos menores, no se usa para dirigir un efecto hacia un objetivo concreto o determinar su alcance. Lo que hace es utilizar el alma de un componente para plasmar sus cualidades en el efecto. Un ejemplo muy claro es el ritual de adherencia al incesto, ya que la araña que se utiliza en ese ritual no se ha usado como componente de contagio, ya que la araña en concreto no es ningún tipo de ancla, ni tampoco la simpatía. La araña no está vinculando el efecto con la esencia o alma de ningún objetivo. Lo único que estamos haciendo es plasmar las propiedades espirituales de la araña en la vitae, en la sangre. Por lo tanto, ¿cuál es la inherencia inversa? Quizá la inversa sea plasmar una serie de propiedades en el alma de un sujeto. Correcto. Y esto deberíais saberlo, sobre todo por vuestro compañero archivista, ya que su investigación ha utilizado mucho la inherencia inversa. Mientras que la inversa para finalizar, por hacer un resumen,
La taumaturgia requiere que el efecto construido sea inmediatamente lanzado hacia un objetivo, sea mediante inherencia o simpatía, o atrasado en el tiempo de alguna manera mediante contagio. Las protecciones que hemos estado mencionando, para aplicar un contagio, utiliza la inherencia, por ejemplo, de los materiales que se usan como componente. Por ejemplo, la plata para las protecciones contra el virus, o la sal para las protecciones contra espíritus. Con esto habríamos terminado el temario de taumaturgia. Que eso no os haga confiaros. La taumaturgia aún es un gran misterio para todos los aquí presentes y que eso no frene vuestra sed de conocimiento. ¿Alguna pregunta con esta clase? ¿Ana? ¿Existe alguna relación entre las proyecciones y la contramagia taumaturgia? Desarrolla tu pregunta. ¿Es necesario aprender primero, saber hacerlas para un poco tener una base para aprender a hacer la contramagia? ¿Saber protegernos? No, no tiene por qué. Vuestro compañero archivista en principio ya está logrando resultados con el Sanguis contra Beneficus básico y que yo sepa no ha aprendido ningún tipo de protección. Muy bien. Orfeo, que te veo con dudas. Es que ya hemos informado sobre la reunión que tuvimos con Jano y sobre un poco lo que hemos aprendido. Y por lo que estoy viendo, asumo que gran parte de sus práctica ceremonial se basa bastante en el principio de la simpatía. Probablemente. El mundo espiritual, como ya dice su nombre, es un mundo lleno de emociones. Apenas hay algo que podamos llamar sal. ¿Y tienes alguna duda sobre ello o era solo un apunte que querías hacer? Era más si en el ámbito espiritual es que ahora mismo no se me ocurre cómo aplicar el resto del principio. Aparte de la simpatía, pues creo que como mínimo todos necesitan de la simpatía para poder ser utilizados. Veamos. Aunque bueno, supongo que protección contra espíritus solo usa contagio. En principio sí, pero como ya comenté en aquella introducción sobre la dramaturgia, sobre los comentarios de si la dramaturgia entonces estaba limitada a un enfoque, que la respuesta sigue siendo no. Al mismo tiempo, nuestras prácticas, por ser un marco de conocimiento, sí que nos limitan, ya que nuestras prácticas no son la potencialidad de nuestro vitae. En el caso de lo que tú dices, Orfeo, si esto es el mundo espiritual y nosotros estamos aquí, técnicamente la protección contra espíritus está aquí. No estamos afectando de ninguna manera al mundo espiritual. Lo que tú dices de acceder aquí, en muchos aspectos sí, es magia simpática. Estás abriendo un canal espiritual, una conexión, un vínculo, pero que te impide seguir usando el resto de principios menores. Por ejemplo, quieres que cuando ocurra algo al otro lado se te envíe información. Ahí ya estás plantando un principio menor de contagio. Otra cosa es qué métodos e ingredientes te montes para hacerlo. Ahí se está aplicando. Y lo mismo con inherencia.
descubres que hay cierto ser espiritual que hace justo lo que tú dices. Podrías utilizar algo de ese ser espiritual para obtener la inherencia a tu sangre y que el efecto haga exactamente eso. Como por ejemplo realizar una posesión. Si permitiese que una entidad espiritual pase a ser tu objetivo, sería aplicarse inherencia. ¿Qué te refieres con pasar a otro objetivo? Que el espíritu posea un cuerpo, por ejemplo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de si utilizas la inherencia con algo de ese espíritu, en tu sangre ahora está la capacidad de poseer. Porque estás absorbiendo sus propiedades. Está bien que te hagas estas preguntas con otras prácticas mágicas, pero lleva cuidado, no sigue las mismas bases. No pienses que todos estos principios se van a poder aplicar a cualquier tipo de magia de sangre, sobre todo las que no están tan enfocadas como la taumaturgia a este lado. Hay casos en los que accedemos a este, pero sobre todo estamos en el de la sal. ¿Ninguna pregunta más? Muy bien.